De acuerdo, adelante. ¿Ya? De acuerdo, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ante todo, dar las gracias a EMAC, ¿no?, por darnos la oportunidad de presentar a los investigadores nuestras líneas de investigación, los trabajos que estamos llevando durante mucho tiempo y que finalmente pueden culminar en un gran demostrador. También agradecer sobre todo a ADS por la confianza y el apoyo que nos ha dado durante todos estos años para liderar conjuntamente con ellos el desarrollo de las tecnologías de materiales compuestos, pero con matriz termoplástica. Intentaré ser breve porque creo que compito con el debut de la selección española en este mundial, así que intentaré ajustarme a los tiempos que tenemos. El proyecto Outcome es un proyecto europeo que está liderado por Arnova y por ADS, en el cual engloba un montón de tecnologías y actividades, pero uno de los paquetes de trabajo, el que llamamos Outcome de termoplásticos, pues bueno, tiene como un objetivo primordial, ¿no?, el investigar sobre estas tecnologías y aplicarlas a una estructura. En este caso, pues como da el título de la ponencia, pues es la fabricación de un revestimiento superior de una ala altamente integrada mediante laminación automática en un solo paso, lo que llamamos comúnmente ISC, con materiales termoplásticos. Me figuro que cuando acabe la ponencia muchos tendréis muchas dudas porque podré decir en qué estamos trabajando, qué conclusiones hemos podido tener, pero no los detalles en sí de cómo conseguimos determinadas cosas, porque al final, bueno, es un desarrollo muy importante para una aplicación muy particular y realmente pues está dentro también de la confidencialidad de ADS. Espera, estoy teniendo un pequeño problema. Aquí tenemos. En la introducción, bueno, pues voy a contar un poquito cuál es el objetivo del proyecto, cuál es la motivación que conlleva ADS para poder fabricar y poderse introducir en lo que son las tecnologías de termoplástico, cuáles son los retos y todos los antecedentes que nos han llevado a la realización de este proyecto, ¿de acuerdo? Lo que es la laminación automática, daremos unas pinceladas de por qué realmente es más interesante una laminación automática, ya sea termoestable o termoplástico. Cuáles son las ventajas que puede llegar a tener, los parámetros de fabricación que conllevan los procesos de consolidación o co-consolidación, ¿no?, que es lo que llamamos la unión de larguerillos elementales con la piel, y cuál ha sido la evolución digamos, de una insignia que tenemos aquí en Pidan, que sería ese cabezal de termoplásticos desarrollado conjuntamente con M. Torres, que ha ido a la par con la evolución de los distintos TRLs que hemos llevado a cabo aquí desde el 2010. Hablaremos un poco de los materiales, que bueno, pues como siempre diremos que están en constante desarrollo y necesitan más desarrollo aún para que tengamos las propiedades máximas que se requeriría para este tipo de procesos. Hablaremos de las distintas fases que hemos llevado dentro del proyecto Outcome y vemos en el momento en el que nos situamos en este momento, ¿de acuerdo? Que sería la fabricación del revestimiento superior. En realidad, cuando se decidió hacer esta ponencia, se tendría que haber tenido ya el demostrador final completado, pero como veremos, escalar en dimensiones en los demostradores no es tan trivial y no es tan fácil. Veremos una serie de conclusiones y todos los puntos a mejorar que se tendrían que llevar a cabo. Realmente ADS hace un primer trabajo, de acuerdo, de ver y evaluar sus aviones y ver cuáles son aquellos puntos en los que realmente podrían introducirse y cambiar los elementos metálicos para realizar estructuras en material compuesto con esta resina termoplástica de altas prestaciones. Realmente eso, ¿cuáles son las motivaciones?
Las motivaciones que necesitan es la reducción de costes, el ahorro en peso. Veremos al final de la presentación realmente en parte de las estructuras que hemos estudiado que sí que existe esa reducción de costes, ese ahorro en peso y sobre todo eso, mejoras transmisibles, menor absorción de humedad, reparabilidad y la posibilidad de realizar reprocesados. ¿De acuerdo? El objetivo del proyecto, bueno, pues es no más que realizar un revestimiento extra 2, el revestimiento superior de una superficie sustentadora, altamente integrada para un avión regional. Altamente integrada implica que dentro de lo que sería el propio proceso de fabricación irían integrados todos los larguerillos. ¿Cuáles son los retos? ¿De acuerdo? Aquí iremos poniéndolos y después, pues a medida que vayamos avanzando, vemos dónde hemos ido consiguiendo ese tipo de retos, ¿no? Primero se necesitaba un proceso de coeficiente, disminución de consumos, peso, costes. Un objetivo primordial era la eliminación del autoclave, ya sea para procesos de fabricación de elementales como para procesos de laminación. Ya no solamente por el coste energético que conlleva la fabricación dentro de los autoclaves, sino también por todos los materiales auxiliares que conlleva su puesta en funcionamiento. Luego el otro reto era fabricación con materiales termoplásticos de altas prestaciones. Igual, problemática, las altas temperaturas de procesado, ¿no? Entonces había que buscar pues, cuáles son las mejores fuentes de calentamiento para obtener esas propiedades que se requieren de los materiales y después conocer todos los materiales también auxiliares asociados al proceso. Mejoras de lo que sería el cabezal de laminación. Nosotros desarrollamos, en los antecedentes lo veremos, todo el cabezal desde cero con M-Torres, ellos más en lo que es estructura, nosotros más en la ventana de proceso, pues ver cuáles son las mejores propiedades, presión, temperatura, tiempos, velocidades para poder obtener esas propiedades mecánicas requeridas comparables con las de termostable. Y aquí, dentro de lo que sería el proyecto de Outcome, bueno, pues se han generado, pues digamos, un salto inicialmente cuando comenzamos el proyecto con un incremento de productividad y luego más adelante hemos conseguido otro salto con lo que sería la robustez del propio proceso. Otro de los retos muy importantes es el desarrollo de utillajes para la fabricación de larguerillos, ¿de acuerdo? Y los utillajes de laminación automática. Inicialmente dentro del proyecto de Outcome, la fabricación de elementales larguerillos en T para elementos de detalle subcomponente pues iban a ser fabricados por FITAM, pero para la gran estructura, el Full Escape, iba a ser desarrollado, digamos, en una Call for Proposal en paralelo, que al final pues no se pudo llevar a buen fin y ha sido también FIDAM el que ha asumido la fabricación del conjunto de todos los larguerillos del Full Escape. Procesos forato clave, lo que he comentado anteriormente. Desarrollos de procesos de fabricación de larguerillos en T y procesos de mejora del proceso de lo que es la coconsolidación. No es lo mismo laminar paneles de 1 metro por 1 metro, hacer uniones en elementos de detalle, que ya irnos a dimensiones de elemento subelemento. Antecedentes, bueno, realmente ADS tiene la necesidad de empezar con esa tecnología de termoplástico, contacta con nosotros y crea lo que llamamos un proyecto transversal de termoplásticos. Este proyecto empezaríamos, digamos, desde los TRLs más bajos, no tenemos cómo, porque uno de los principales puntos a trabajar sería la laminación automática en un solo paso, ¿no? el ISC. Entonces hay que desarrollar desde cero también una máquina de laminación. Una fiber más en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, desde los TRLs más bajos al TRL actual, lo que hacemos con este proyecto transversal es nutrirlo con diferentes fuentes de financiación, distintos programas
para ir aumentando esas líneas tecnológicas y ir aumentando en conocimiento. ¿De acuerdo? Empezamos, digamos, por Icaro y Target, donde se comienza a estudiar el material, ver realmente cuál es esa ventana de proceso. Comenzamos a idear cómo sería el cabezal, estudiamos distintas fuentes de calentamiento. De ahí pasamos al proyecto ISINTER. Ya es un proyecto donde se genera un primer demostrador, donde ya van integrados elementales, en este caso en Omega. Ahora después, cuando vayamos a ver lo que sería la evolución de la máquina, vamos a ver en detalle estos tipos de demostrador. Aquí ya tenemos, lo haríamos por termo conformado en caliente. Vamos a por omegas o larguerillos en L porque bueno, es una configuración mucho más fácil a priori que la realización de un larguerillo en T. ¿De acuerdo? Continuamos con el proyecto del grado donde fabricamos una cuaderna. Esta cuaderna ya, bueno, pues tenemos, ya incrementamos el número de larguerillos con distintas geometrías. Además es un demostrador que fue dentro de una cabina que luego se monitorizó y se ensayó. Por ahí entramos dentro de lo que sería el proyecto Outcome, ¿de acuerdo? Partimos de unos TRLs 4 y nuestro objetivo es bueno, pues llegar a TRLs más altos, donde con lo que sería el estudio de toda la pirámide de ensayos, llegar desde cupones hasta la fabricación de un full scale. Pero siempre que tenemos un proyecto tan largo y con un objetivo tan importante, tan relevante, bueno, pues se necesitan proyectos pequeñitos que vayan en paralelo de este gran proyecto, que fueron en este caso Green Manufacture y ProSolter, para estudiar las otras distintas líneas que iban a ir alimentando, digamos, al proyecto Outcome. ¿Por qué decimos? Porque realmente este proyecto transversal, pues bueno, tiene lo que sería la fabricación de elementales, lo que sería la laminación en la automática en un solo paso. Hablaríamos también de reprocesabilidad y también un punto muy importante es soldadura y reparabilidad. Todas aquellas piezas que podamos fabricar y que puedan ser objeto de introducirse en un avión comercial, pues lo importante es que puedan poder ser reparadas. Y por eso, por ejemplo, dentro de ProSolder tenemos una línea muy importante que está estudiando lo que serían las reparaciones con este tipo de material. Bueno, hablamos de por qué las ventajas de laminación. Esto, bueno, pues vale tanto para materiales termoestables como para materiales termoplásticos. Incremento de los ratios de fabricación. Es cierto que en este momento no se pueden comparar los ratios de laminación de una fiber en termoestable y en termoplástico, pero bueno, reducción de costes laborales, fabricación de grandes componentes con, en este caso, no solamente el laminado de piel, sino integración de estructuras, reducción del scrap, reducción de tiempos de fabricación, precisión en el posicionado, las compactaciones automáticas, una mayor velocidad de posición de material que si lo hacemos de forma manual y una repetibilidad y precisión del proceso productivo. En este punto, por ejemplo, la repetibilidad y esa precisión es lo que antes he comentado de avances. Una de las partes y avances que hemos tenido, que ahora vamos a ver dentro del cabezal en el proyecto Outcome, es que para tener una robustez, se ha incorporado un nuevo sistema de control que nos haya dado que este punto pues, sea realmente cada vez más fiable y tengamos mejores propiedades finales del demostrador. Bueno, intuyo que todo el mundo que está aquí conoce perfectamente cuál es el proceso de consolidación. Las variables que tenemos que estudiar, pues temperatura, presión y los tiempos. Las temperaturas pues, van a depender mucho del material termoplástico que vayamos a utilizar. En este caso es un material de altas prestaciones, semicristalino, y esas temperaturas de consolidación pues ya sabemos que tienen que estar pues, unos 90-95 grados por encima de la temperatura de fusión.
fabricación. La presión, que es lo que nos va a dar al final ese contacto íntimo entre ambas capas, ya sabemos que con el sistema de calentamiento nosotros calentamos tanto el material que ya está depositado como el material de aporte, y una vez que ya está reblandecido, que hemos llegado a estar por encima de esa temperatura de fusión, pues se genera esa presión y ayuda a que se genere esa difusión de las cadenas poliméricas. Dejamos de introducir presión siempre que hayamos conseguido que el material haya bajado ya debajo de la temperatura de transición vítrea. Todo esto hablamos en tiempos muy cortos en comparación de los tiempos de curado, propiamente dichos o consolidados en una estufa o en un autoclave. Los tiempos de procesado van a depender también mucho del tipo de utillaje que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? De ahí que cuando hemos escalado hemos visto que hemos tenido muchos problemas en el utillaje, que luego pasaremos a hablar de forma muy concisa. El proceso de consolidación, nosotros empezamos a llamar consolidación siempre y cuando uniéramos, digamos, un elemental, un larguerillo que ya estaba consolidado, y hiciéramos lo que sería la laminación de la piel sobre los pies de los larguerillos. Por tanto, aquí a la derecha podríamos ver cuando una correcta unión es que, bueno, pues no, sí que podemos ver las distintas capas, ¿no? Lo que puede pertenecer a cada una de las partes, pero no vemos porosidades ni desconsolidaciones, ¿no? En la segunda vemos que ya sí que hay zonas donde tenemos grandes zonas de desconsolidación, y en la tercera ponemos una línea en la que realmente no se ven diferenciadas cada una de las capas. ¿Cómo ha sido nuestra evolución? Bueno, pues empezamos eso que hemos dicho antes en el proyecto Icaro Target, de ajustando los parámetros de fabricación, viendo cuáles eran los diferentes sistemas de calentamiento y los sistemas de presión que podíamos utilizar para obtener nosotros esa ventana de proceso, que tuviéramos una estabilidad del material y unas propiedades adecuadas de mecánicas. Pasamos a, ya una vez definido cuál es el sistema de calentamiento, que pues se decidió que al final fuera un láser con escáner. Teníamos una máquina con una única tow, y es con lo que llegamos a fabricar el demostrador de Isinter. En este caso no estábamos hablando de útiles calefactados, sino útiles metálicos con alojamientos para los larguerillos en omega, que como hemos comentado los hicimos por termoconformado, y luego lo que sería la laminación de la piel. El sistema de láser con escáner no es algo que ahora mismo esté en ningún portfolio de ningún tipo de máquina de laminación automática, pero a nosotros nos vino muy bien porque nos ayudó a entender perfectamente el ratio de velocidades, de tiempos, para poder obtener una muy buena consolidación de cada una de las capas. Continuamos con un cabezal ya más avanzado, donde fabricamos el GRAE y fuimos también a doble curvatura. Ya teníamos un cabezal, bueno, pues un poco más industrial que el previo. Y luego, pues finalmente, cuando se comenzó a realizar el proyecto de Outcome, pues una de las primeras partes que fueron digamos, estudios de fabricabilidad, bueno, pues se vio la necesidad de modificar esa fuente de calor y irnos a un láser de óptica fija, em, para ya poder acometer proyectos como el que nos lleva al día de hoy. En este momento ya se está en una evolución de este cabezal para aumentar las cadencias de fabricación. El cabezal que tenemos, estamos hablando de que podemos trabajar con 8 tows de 1/4. El sistema de calentamiento es una óptica fija de Laserline. Todas las modificaciones, el cabezal está desarrollado por el Torres, y todas las modificaciones en relación a las necesidades que hemos visto que se tienen, pues se han trabajado con ellos, y siempre mano a mano para obtener las mejores propiedades finales. El sistema utilizamos una termográfica para el control de la temperatura.
Y una de las cosas importantes que se han introducido es lo que es el sistema de control térmico, que internamente le llamamos Cíclope. Se ha desarrollado aquí en Fidan. Es un sistema que relaciona los sistemas de calentamiento del láser con la termográfica y nos controla, digamos, la temperatura o velocidades o potencias para cada situación de laminación. Inicialmente sí que teníamos un control, teníamos, digamos, unas líneas de qué potencias necesitamos en función de cada capa y íbamos metiéndolos de forma manual cada una de las capas. En este caso, el sistema identifica qué necesidades tiene en función de la capa y va modificando la potencia para obtener siempre la temperatura deseada en cada una de las tips de laminación. Esto es lo que antes he comentado, nos ha dado muchísima mayor robustez y repetitividad en la mayoría de los elementos que hemos fabricado. Los materiales. Bueno, trabajar con materiales termoplásticos tiene beneficios y tiene ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿de acuerdo? Sí que nos da mejores prestaciones mecánicas, absorben menos humedad, mejor tenacidad, una buena estabilidad térmica, un buen comportamiento a alta temperatura, fuego, toxicidad. Como hemos dicho antes, nos permite hacer procesos fuera de autoclave, en consolidación in situ en laminación automática o ya sea en laminación en 2 pasos, termoconformados. Se consigue la disminución de pesos y de costes de fabricabilidad. Es altamente reciclable en comparación con un termoestable. Es reparable, hay procesos reversibles. Por tanto, esto nos puede ayudar a ver si existen defectos en determinados momentos, poder realizar un nuevo ciclo de consolidación para eliminar esos defectos. Ciclos de procesamiento cortos en relación a ciclos de termoestable y como podemos fabricar estructuras altamente integradas, nos eliminamos los remaches y eso conlleva actividades posteriores a la fabricación que encarecen al final el proceso. Por otro lado, bueno, pues tenemos esas altas temperaturas de procesado y pues los sistemas de laminación que tienen que estar acordes con esas temperaturas de procesado. A día de hoy el coste de material es muy alto y el material eh, está, digamos, diseñado para trabajar más en estufado autoclave que para laminación automática. Es cierto que a lo largo del camino que se ha llevado de Aucon en paralelo, se ha abierto una línea de distintos suministradores y distintos desarrollos para mejorar ese tipo de material, pero bueno, dentro del proyecto Aucon desde el principio, en lo que es la pirámide de ensayos, se escogió un material y con ese hemos ido en el desarrollo de todo el proyecto. En particular este material, pues bueno, pues hemos visto que no tiene una calidad suficientemente buena como para obtener las máximas propiedades que podríamos obtener en la laminación automática. Tiene espesores desiguales, heterogeneidades en fibra y resina, una alta porosidad dentro de cada una de las capas que no podemos eliminar con el propio proceso de compactación del cabezal. Ahora vamos a ver una diapositiva en lo que ahí se deja bastante claro este tipo de defectos, cortes, empalmes. El coste del material es bastante alto porque es cierto que ahora mismo no hay una demanda grande, no es algo que pueda preocupar a largo plazo si realmente se incrementan el uso de este tipo de materiales en estructuras en aviones comerciales, bueno, pues al final los costes se podrían abaratar, pero siempre basándonos en que es necesario una mejora del material para obtener las máximas propiedades cuando realicemos las laminaciones en un único paso.
Esto es lo que hablaba, pues las principales defectologías que nos encontramos cuando hemos terminado de fabricar un espécimen es que, bueno, pues podemos tener porosidad, podemos tener delaminaciones, desconsolidaciones y áreas donde tenemos más zonas con resina y más zonas con fibra. Justo en este caso vemos perfectamente, es un larguerillo fabricado en FIDAM, fabricado por conformado en estufa, y luego tenemos la piel que se ha hecho por co-consolidación. Vemos perfectamente que en la zona de toda esta zona que tenemos lo que sería el pie del larguerillo, no tenemos una porosidad en capa. Sin embargo, todo lo que sería la zona de la piel, vemos una muy buena integración, no tenemos una desconsolidación en la zona de integración, pero vemos que toda esta porosidad es una porosidad que está dentro de la capa, que con las presiones que necesitamos para la consolidación no conseguimos eliminarlas, pero sí se puede conseguir cuando haces una laminación manual y haces un conformado en estufa. Podríais decir que ¿por qué no aumentamos esa presión cuando trabajamos en laminación automática? Bueno, porque al final tienes que tener una estabilidad dimensional de la TOW. No puedes aplicar una presión tal que nos vayamos de lo que sería la dimensión nominal, porque se producirían en unas zonas de gaps, en otras overlaps y zonas con excesos de espesores. Bueno, realmente el proyecto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo del proyecto Outcome? Bueno, pues es el revestimiento 1 extra 2 de una superficie sustentadora. El material que hemos utilizado es AP2AS4 de Solvay en dos formatos, el de 1/4 y el de 300 milímetros. El de 1/4 es el que hemos utilizado para la laminación manual automática y el de 300 milímetros para la laminación manual de la fabricación de los rigidizadores. Los rigids son conformados en estufa con una arquitectura comercial, las reviews en T sin remaches. Como hemos dicho, se iban a haber hecho conformados en estufa hasta los subelementos y luego el full escape con otro tipo de tecnología, pero bueno, como al final no se puede hacer, ha sido final el que ha absorbido también en la fabricación de estos ladrillos por conformado en estufa. Y la integración de la piel por un proceso de co-consolidación en un único paso con una máquina de laminación automática multitool de M-Torres. Bueno, partíamos de los TRLs 4 cuando empezamos el proyecto de Outcome. Toda el bagaje de los proyectos anteriores nos sirvió para posicionarnos en ese nivel tecnológico, ¿de acuerdo? Y nuestro objetivo es terminar en un TRL6 al final del proyecto, que es con la fabricación del demostrador final y en un ensayo en tierra. Bueno, para lo esencial y lo primordial es realizar la pirámide de ensayos, ¿no? Entonces el proyecto Outcome va desde lo que sería ensayos de cupones para estudiar lo que serían todos los admisibles, tanto de lámina como de laminado, a RT, a 70 grados, a 120. Toda esta parte inicial, lo que sería el estudio de admisibles, Resolve Strength, Bolting Joints, protección de rayo, estaba dentro inicialmente de lo que sería esta pirámide de ensayos y los otros dos puntos, lo que sería el plan de ensayos de tensiones residuales y el plan de ensayos de co-consolidación, se vio la necesidad de acometerlo a medida que íbamos aumentando las dimensiones y el escalado de los demostradores. Aquí hablamos que estamos laminando en plano sobre una mesa plana, calefactada y con vacío, pues bueno, pues paneles de 500 por 500, de 1 metro por 1 metro para obtener todos los cupones. De ahí ya, bueno, pues nos vamos a incrementar un paso más en lo que sería la pirámide de ensayos y nos vamos a ensayos de detalle, ¿no? Ensayos de crippling y ensayos de SRO. Aquí, como veis, para cada uno de los
puntos que vamos aumentando en la pirámide de ensayo, tenemos que generar tanto diseño y fabricación de utillaje ad hoc para cada una de las piezas que vamos a fabricar. Antes eran fabricación de cupones, por tanto, mesa plana, calefactada y con vacío. En este caso, Crippling y SRO, pues tendríamos que fabricar 2 mesas con las mismas características, pero cada una de ellas pues con los alojamientos del tipo de estructura que vayamos a fabricar. Y a la par también tuvimos que fabricar todos los diseñar y fabricar todos aquellos utillajes para la fabricación de los elementales, en este caso pues con una dimensión de unos 200 o medio metro para tanto crippling como SR de detalle. Es importante que ahora también en la siguiente lo vamos a ver, estamos hablando de mesas, pues bueno, estamos hablando de 1 metro por 1 metro, con un espesor constante, donde tenemos una distribución de temperatura y un control de temperatura en cada uno de los puntos de la mesa para que no tengamos ningún tipo de problema por cuestiones de dilatación. Esto que comento ahora, ¿por qué? Pues seguimos, vamos a escalar, ¿de acuerdo? Entonces ya no estamos hablando de piezas pequeñitas, ¿no? Nos vamos a ir ahora a la fabricación. El siguiente paso, la primera ensayo sería el ensayo de subcomponentes. Ya estamos hablando de piezas de 2 metros 600 por 900 de ancho y por tanto, bueno, pues con un número también mayor de larguerillos y también aumentamos esa dimensión de larguerillo. Ya no estamos hablando de larguerillos de medio metro, de 1 metro, sino ya estamos hablando de larguerillos de 2 metros, 2 metros 100. Y bueno, aquí ya la tecnología se complica. El cómo hacíamos los larguerillos y los módulos que utilizábamos para los larguerillos iniciales, bueno, pues aquí ya no valen y tenemos que tener otro concepto para fabricación de larguerillos sin que tengan grandes defectos para poder ser montados en los demostradores que luego van a ser ensayados. Aquí igual, pues lo que comentamos, se diseñan cada una de las mesas, en este caso se diseñaron 3 mesas. Para los skin panel había 2 tipos de skin panel, los skin panel para ensayos de SIAR y skin panel para ensayos de compresión, además a 2 espesores diferentes y los del SRO subcomponente. Todas las mesas, aunque sí que se han escalado, seguimos teniendo un espesor constante de mesa, pero bueno, el control ya es más complicado y la estabilidad de la mesa, en que en cada punto tengamos la temperatura correcta, bueno, pues ya va siendo más complicado. El número de suministradores que podremos tener para poder hacer este tipo de tecnología no es muy amplio. Es más, incluso dentro de la call que sí que teníamos para poder fabricar el demostrador de full scale de lo que serían los diseños y fabricación de lo que sería el utillaje, bueno, pues igual empezó fabricando este tipo de, mm, de estructuras, de este tipo de utillajes para laminación y se encontró con muchos problemas que, bueno, pues que tuvimos que parar por problemas de dilataciones, de pérdidas de vacío, de diferencias de temperaturas que conlleva a deformaciones en la mesa. Bueno, pues al final tuvimos que irnos a un único suministrador que es el que realmente pues, nos ha ido fabricando todas las mesas, que en este caso es Inmapa, que nos ha ido fabricando todas las mesas hasta la del Foodscape. Fidan es el que se ha encargado, tanto en la parte de cupones, de elementos y de uso de elementos, de todo lo que sería el diseño de utillaje, el seguimiento de ese utillaje y decir cuáles son las características y la fabricación de cada uno de los especímenes. En la parte de cupones también ha realizado lo que es todos los ensayos físico-químicos y mecánicos aquí en sus instalaciones y luego lo que sería la parte de elementos y subelementos, todos aquellos desarrollos instrumentación y ensayos se han llevado a cabo por parte de ADS y el conjunto de todos los resultados y toda la evaluación para hallar los admisibles y para hallar el diseño de la pieza final y estudio de modos de fallo ha sido a cargo de la parte de ingeniería de ADS.
Es decir, un proyecto de esta envergadura en el que no es solo fabricar un demostrador, sino validar una tecnología, no es solamente el trabajo de un equipo, sino de muchas personas y de muchos equipos trabajando de forma conjunta. Yo creo que eso es lo que le da mucho mayor valor añadido a este tipo de, de proyectos. Bueno, el esquema general de fabricación que tenemos, bueno, los larguerillos los fabricamos digamos, en 3 fases, ¿de acuerdo? Primero hacemos una laminación manual y un conformado en estufa, donde por cada conformado, bueno, pues sacamos dos L. Lo que sería el Robin lo fabricamos por press forming, y luego la integración la hacemos en H, por lo que tendríamos dos procesos de estufa y uno de conformado y la obtención de dos rigidizadores. Todas las inspecciones de NDT se realizan también en FIDAN, tenemos equipo especializado, gente especializada en este tipo de materiales. Y luego, ¿cuál es realmente el cómo hacemos esa integración? Pues tenemos estos útiles calefactados con vacío. La calefacción lo que nos ayuda es, ya sabemos que tenemos el sistema de, de calentamiento del cabezal, que en este caso es mediante láser. Parte de esa energía no va toda al material, sino que parte se pierde por el, por el utillaje, parte también va al material que tenemos que unir, y por eso es por lo que a día de hoy, por ahora, estos utillajes tienen que estar calefactados para no perder eficiencia en el proceso de unión. Se posiciona el larguerillo en los huecos, eh, se realiza la laminación de la primera capa y las capas sucesivas, y luego se realiza, pues, el desmoldeo NDTI y el dimensional. Aquí en este caso, bueno, pues vemos cómo serían los utillajes. Inicialmente, bueno, pues vemos ahí aquí a la izquierda lo que sería el utillaje para la fabricación de las Ls. Partimos de un laminado plano, se posiciona en lo que sería el utillaje y realizamos el conformado en estufa. Con este tipo de útiles fabricamos los Robin y luego lo integramos todo en un útil de unión para fabricar las dos T. Para laminación de la piel, en este caso, el útil todavía no lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ya no estamos hablando de un útil plano. Ya estamos hablando con un útil que tiene una determinada curvatura, y eso implica también que la distribución de espesores de material no es la misma, y por tanto, cuando calentamos, las diferencias de dilataciones no son iguales y el comportamiento del material no es igual. Por tanto, lo que nos dice es que hasta los 2 metros, con un espesor constante de utillaje, no tuvimos unos problemas excesivamente grandes, trabajando siempre en el mismo proveedor de utillaje. Sin embargo, cuando ya hemos ido a 4 metros de longitud por aproximadamente 1 metro de ancho, pero con una determinada curvatura que obliga a que tengamos zonas con mucho espesor, bueno, pues las dilataciones y los comportamientos del material nos han generado muchos problemas, tanto en lo que serían montajes, obtención del vacío, como la integración de todos los módulos que conlleva el utillaje. De ahí que bueno, pues ha sido uno de los puntos clave por los que a día de hoy, pues, todavía no tenemos ese demostrador fabricado. La foto que tenemos aquí a la derecha, bueno, es de un demostrador de cerro de detalle, en el que realmente, bueno, pues vemos simplemente cómo queda la laminación. En este caso es diferente a la laminación de otro tipo de revestimientos de ala. Normalmente primero se laminan las pieles que van de lo que sería cara aerodinámica, y luego se posicionan los larguerillos. En este caso, bueno, pues la parte aerodinámica sería la última capa. Como hemos hablado inicialmente, teníamos una campaña de ensayos de cupones y tuvimos que
incrementar? Bueno, pues en dos líneas, ¿vale? De acuerdo. Una de ellas es las tensiones residuales. Vimos que cada vez que aumentábamos las dimensiones, también en función de cómo estaban distribuidos los larguerillos y cómo era la secuencia de laminados, bueno, pues teníamos una deformación de la estructura final. Eso también se debe, es intrínseco a lo que es el proyecto de laminación automática, un proyecto en un proceso de consolidación en estufa en autoclave. Al final calientas todo por igual y sufre una deformación global. En este caso, laminamos y generamos calor, presión y enfriamiento por todos individuales, y eso por cada capa de forma individual, lo que conlleva, bueno, pues a que tenemos unas deformaciones inherentes al proceso que, aun reduciéndose por trabajar con un útil calefactado a alta temperatura, bueno, pues no se eliminan del todo. A medida que fuimos fabricando sus elementos, bueno, pues teníamos digamos, un comportamiento similar, y lo que nos llevó, bueno, pues a hacer una campaña de distintas configuraciones a distintas orientaciones para ver cómo era ese comportamiento de las tensiones residuales, y lo que, bueno, pues nos llevó es a una modificación del utillaje de lo que sería el fuel escape final, para que pudiera absorber las deformaciones futuras que pudiera tener una vez que fabriquemos el demostrador. Luego, la otra línea que tuvimos que incrementar fue, pues eso, es el estudio de lo que sería la coconsolidación. Es cierto que cuando fabricamos paneles planos, pues incluso haciendo los ensayos de G1C para ver realmente cómo es de buena la unión, pues no teníamos problemas. Pero ya cuando empezamos a introducir los larguerillos y se ve que hay una diferencia de transmisión térmica en zonas donde tenemos solo larguerillo y en zonas donde tenemos el utillaje, bueno, pues el comportamiento térmico, sobre todo de las primeras capas, no es el mismo. Y por tanto estábamos teniendo problemas de desconsolidaciones en zonas aleatorias de los larguerillos. Entonces, bueno, pues ahí hicimos un parón en lo que sería la fabricación de subelementos, y nos pusimos a hacer una campaña bastante extensa de uniones, realizando ensayos de G1C y de Single Lacier con distintos parámetros, con distintos materiales, con distintos procesos, para intentar ver sería la mejor opción. Lo que sería el plan de ensayos no se rehizo sobre una mesa plana, sino que, bueno, pues una mesa simulando esas zonas de unión de larguerillo y zonas de útil, para ver realmente cómo era ese comportamiento y cómo teníamos que hacer realmente tanto el control como cómo era el propio proceso. Aquí también nos vino muy bien el avance de ese sistema de control térmico cíclope que hemos ido evolucionando a lo largo también del proceso, para poder tener un control, sobre todo en las primeras capas, que es donde hemos visto que es muchísimo más importante ese efecto de las distintas transmisiones de calor entre pies de larguerillos y utillaje. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, pues lo que hemos comentado. Los diseños del utillaje de larguerillos y de los útiles de integración no han sido tan obvios para el escalado de un revestimiento como y ni siquiera en tiempos ni costes, como los hemos tenido cuando hemos fabricado las mesas de integración para subelementos. También es cierto que hemos podido tener retrasos debido bueno, pues a la situación global que ha sufrido el mundo por el incremento de costes de materiales y el abastecimiento, bueno, pues que ha sido bastante más complicado. Se tienen y se han tenido, perdón, estos problemas en las dilataciones, que ya se han corregido, y en los vacíos también, que ya se han corregido, y bueno, pues estamos a la espera de que el utillaje pues nos llegue a lo largo de esta semana, para poder empezar a trabajar en lo que sería el full escape a partir de la semana que viene. Una de las cosas que cambia respecto a cuando hemos trabajado con subelementos, ya trabajar con 4 metros, con esa dilatación de lo que sería
el, el utillaje global, bueno, pues determinó que en lugar de hacer recanteos manuales que sí que realizamos en los anteriores demostradores, bueno, pues que aquí para que tuviéramos un ajuste bueno y perfecto, bueno, pues teníamos que hacer un recanteo por control numérico, pero eso, bueno, con los ajustes también de todas las dilataciones que tienen al final la pieza final. Otra de las cosas importantes que tienen estos sistemas de lutillaje e integración son diferentes módulos para absorber las deformaciones que tienen los larguerillos. Una de las cosas que, aun siendo un conformado en estufa, el larguerillo, a medida que se ha ido incrementando el tamaño, bueno, pues también tiene una determinada deformación que no debe ser vista en el proceso de laminación y por tanto se han generado sistemas de sujeción para que, lo que serían los larguerillos queden completamente enrasados y que cuando laminemos de forma automática tanto lo que sería el láser como el rodillo vea una superficie lisa y plana. Bueno, los retos que tenemos que hasta aquí pues los conocíamos y bueno, pues es a día de hoy, bueno, pues lo que acabo de comentar, posicionar los larguerillos, no es lo mismo posicionar larguerillos de 2 metros que de 4. Bueno, pues veremos qué problemáticas podemos tener, sobre todo pues eso, porque los tenemos que posicionar en caliente y bueno, pues es uno de los retos que ahora mismo tenemos puntos en los que veremos qué es lo que tenemos que medir y cómo tienen que ser, bueno, pero que tenemos ahí una cierta incertidumbre. Y luego otra también, sobre todo, que es la laminación automática. Cuando empezamos a laminar con el cabezal actual, con un cabezal multitow, no estaba diseñado, sí, para trabajar con un sistema de calentamiento mediante un láser, pero no estaban, digamos, todos los sistemas de trabajar con un útil calefactado a alta temperatura, ¿de acuerdo? Y empezamos a tener problemas y modificar algunos sistemas. Uno de los puntos importantes es el sistema de compactación, los materiales que estamos usando en los rodillos. Entonces, los materiales que estamos usando en los rodillos es una investigación que también llevamos en paralelo para obtener mejores cadencias, pero bueno, a día de hoy no se han laminado 4 metros de forma seguida. Por tanto, uno de los puntos que tenemos que ver cómo es la evolución, sobre todo es cuál es ese comportamiento y cómo cada cuánto tendríamos que cambiarlo y cuál sería la durabilidad. Sí hemos visto que hemos tenido un buen comportamiento cuando hemos trabajado con 2 metros, que también pues bueno, pues éramos escépticos a que podríamos realizarlo, pero bueno, al final se consiguió y se trabajó bastante bien. Pues bueno, pues es otro de los puntos que tenemos ahí para ver cómo se podrían comportar, ¿de acuerdo? El desmoldeo, a día de hoy no se han generado ningún tipo de, ni necesitado ningún tipo de utillaje auxiliar para hacer el desmoldeo ni el recanteo de lo que sería ningún subelemento, pero bueno, aquí ya estamos hablando con una cierta curvatura, con los 6 larguerillos y bueno, pues se ha desarrollado un sistema de extracción y volteo de demostrador una vez que se haya fabricado. Bueno, el NDT se hará como siempre aquí en las instalaciones de Finidan y el dimensional, bueno, también será aquí, pero siempre por una empresa externa, que es la que también nos ha ido haciendo el desarrollo y el dimensional de todos los subcomponentes que hemos realizado hasta ahora. Y bueno, y lo importante es que al final este Full Escape será montado en un demostrador global que que es donde se realizará después un ensayo en tierra con demás elementos y demás sistemas. Bueno, conclusiones. Bueno, los termoplásticos sí que siempre, además esta es una frase que también decía Fernando, son una oportunidad para reducir costes de fabricación y realizar procesos más eficientes. Se ha visto y hemos estudiado en estructuras que hemos fabricado que podemos tener un ahorro de costes de un 15% y un ahorro de peso estructural hasta de un 9%, equivalente siempre con la estructura metálica. En la fabricación de este Full Escape se va a llevar un proceso de control
de coste de todos los materiales para ver exactamente cuánto scrap se genera, realmente cuánto material de estructura primaria se utiliza y la eficiencia energética midiendo todos los consumos durante la laminación, inspección, etcétera. Ya se ha hecho este estudio y se ha llevado a cabo mediante la fabricación de cada uno de los larguerillos y todo el conjunto es el que nos va a llevar al final en medir si en lo que hemos visto en estructuras más pequeñas del 15% en coste y el 9% en peso, pues cuando hemos incrementado las dimensiones, bueno, pues también conseguimos tener esta reducción de costes. Bueno, se ha comprobado que al incrementar las dimensiones de las piezas, bueno, pues es un reto tecnológico y nos ha dado, pues bueno, problemas sobre todo en las dilataciones, en las distribuciones de temperatura y en el vacío. Es imprescindible, es algo que es complicado, pero es imprescindible tener modelos matemáticos que nos puedan predecir los comportamientos de estas estructuras en cuanto a tensiones residuales para poder ajustar bien los utillajes. Es lo que decimos, cuando estamos trabajando con estructuras más pequeñas, bueno, pueden ser asumibles, pero cuando incrementamos el tamaño, solamente un buen modelo que sí que tenemos que ir alimentándolo con planes de ensayos en función de las necesidades que requiera el modelo, pues, pero sí que es muy necesario para poder hacer un buen diseño de los utillajes, porque retrabajar este tipo de utillajes es realmente bastante complicado. Los sistemas de control en los procesos de laminación automática son imprescindibles para dar robustez al proceso. Eso es algo que seguimos trabajando e incluso en el nuevo cabezal que está diseñando también M. Torres con FIDAM, se está incrementando mejoras dentro de este sistema de control porque se ve que es, bueno, realmente hemos visto que es muy importante. Al final, como hemos dicho, uno de los retos es trabajar con este tipo de materiales porque son procesos reversibles. Nosotros hemos realizado reprocesados de los larguerillos para eliminar defectos que no eran buenos para lo que sería luego la unión por consolidación y también se hacen reprocesados en función de qué capa estemos laminando para obtener una muy buena unión entre larguerillos y piel y en el caso de que veamos que podemos tener alguna problemática. Y bueno, pues altamente reciclables, tener un menor impacto ambiental a lo largo de lo que sería todo el ciclo de vida. Bueno, es también sabido que este tipo de materiales no precisan de nevera, pueden estar almacenados a temperatura ambiente y no tenemos que estar tan pendientes de bueno, cuánto es el comienzo de fabricación, tiempos finales de fabricación, etcétera. Realmente los puntos de mejora. En lo que sería, lo he dividido por partes, ¿no? Lo que serían los procesos de laminación, pues bueno, hay que mejorar los ratios de productividad para laminación de un solo paso. En este proyecto estamos laminando a 1 metro minuto. Podríamos escalarlo porque hemos hecho campañas de ensayos a 4 o 5 metros minuto, pero bueno, como toda la primera campaña de caracterización de lámina de laminado de Bolt Joint se realizó a 1 metro minuto, bueno, pues el diseño sea final y se ha decidido bueno, pues que vayamos a esa velocidad. Es muy importante la reducción de las tensiones residuales inherentes al proceso y hay que incrementar el grado de consolidación y con consolidación en relación a los valores que tuviéramos en autoclave y estufa. Esto aparte de que nos lo puede dar eh, una mejora en los sistemas de calentamiento, en los sistemas de compactación, también lo da una mejora del material que se desarrolle, pues bueno, pues ad hoc a lo que sería el proceso de laminación en automático. Para los procesos de larguerillos, bueno, pues fabricación de larguerillos en continuo, pues que no necesitemos, bueno, pues tantos ciclos de estufa para poder fabricar larguerillos en T o ver la posibilidad de tener otro tipo de configuración de larguerillos que no conlleve tantos procesos de conformado en estufa.
Y bueno, pues mejoras de los larguerillos cuando incrementamos las dimensiones, pues bueno, esas tensiones residuales que también están dentro de lo que sería el propio larguerillo y defectos que no conseguimos eliminar. No son defectos que nos conlleven grandes problemas en la unión, porque si no, no los podríamos introducir en lo que sería en el elemento, pero bueno, son defectos que deberíamos de intentar conseguir eliminar. En cuanto a los materiales estructurales, lo que hemos comentado, es mejor desarrollar los materiales para la laminación automática, mejorar la calidad, la disminución de los tiempos de entrega. Los tiempos de entrega tanto de materiales auxiliares como de materiales de estructura primaria son bastante largos y los tienes que tener con una previsión muy grande. Menos mal, pues eso que no tenemos una vida, digamos, ilimitada de material y por tanto los podemos tener almacenados, ¿de acuerdo? Y que, bueno, que haya una disminución de costes. En cuanto a materiales auxiliares, bueno, pues a diferencia de un material termostable, que podemos tener bolsas de distintos materiales con distintas elongaciones, bueno, pues los materiales que tenemos para termoplásticos no tenemos un abanico tan amplio y bueno, pues realmente tenemos materiales que son con muy poca elongación y con una fragilidad bastante grande. Y cuando hablamos de conformados, de bolsas, bueno, pues de vacío, pues ahí tenemos problemas de fragilidad, de roturas. Importante, la eliminación de los utillajes calefactados. Es una línea en la que estamos también trabajando de busca de nuevos materiales para la eliminación de los utillajes calefactados. Eso lo que nos va a disminuir es un coste radical en lo que sería el desarrollo y fabricación de utillajes y una mejora muy importante en lo que sería el proceso de ecoconsolidación, ya que realmente el sistema de calentamiento estaría habiendo siempre, no tendríamos esa absorción de calor por parte de los materiales metálicos, como es el caso ahora mismo. Y bueno, nuevos materiales para sistemas de compactación. Los sistemas de compactación nos va a ayudar sobre todo en poder aumentar esas velocidades, ¿de acuerdo? Tengamos compactaciones que ayuden a adaptarse más a las geometrías, a los distintos tipos de rampas y que conlleven menos defectos de material terminado. Los sistemas de control de defectos durante la laminación nos ayudarían sobre todo a determinar dónde podemos tener desconsolidaciones y poder hacer reprocesados, que eso es una de las cosas importantes de este material, que nos ayuda y nos facilita poder hacer reprocesados, no de una forma ya ilimitada, pero sí mientras estamos laminando, si pudiéramos detectar zonas de desconsolidación o porosidad, pues volver a hacer una laminación de esas zonas y así ir eliminando los defectos en el momento en el que se estén produciendo. Y bueno, pues todo eso también conlleva nuevos sistemas de calentamiento, que son una de las líneas en las que estamos en los procesos a día de hoy. A ver, como habéis visto, no he contado como tal cuál es el proceso de unión ni qué parámetros realmente utilizamos para hacer esa consolidación, es lo que os he comentado anteriormente. Tenemos unas líneas de confidencialidad con ADS en las que, pues eso, los puntos, digamos, importantes de conocimiento que nos da el cómo conseguimos que tengamos la unión, que habéis visto la transparencia de la unión del larguerillo con piel, bueno, pues que obtengamos, bueno, pues no se puede dar toda la información que quisiéramos. Y bueno, y sobre todo pues dar las gracias por esta oportunidad de nuevo a EMAC y bueno, pues cuando acabemos lo que sería el demostrador, pues también no tengo ningún problema en poder hacerlo llegar de alguna forma a través de EMAC para que se vea cuál ha sido el resultado final del proyecto. De acuerdo, Sí. muchísimas gracias, Mar, por esta interesantísima ponencia. Y, por supuesto, cuando acabéis el proyecto estáis más que invitadísimos a contarnos los resultados. Tenemos unas cuantas preguntas y entonces, si te parece, pues vamos a ello. Si tienes que beber agua, es el momento. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, todas ellas son de Patricia Vázquez, ¿vale? Pues mira,
soy la que, gracias a ella o no gracias a ella, estoy aquí, porque ella era la que empezó a liderar parte de lo que sería la parte de termoplásticos y bueno, como al final dejó Fidan, bueno, pues cogí su estela. A ver, importante Bueno, decir pues que pues esto por esto supongo que le ha recordado muchas cosas y sí. entonces tiene unas cuantas preguntas para ti. Dice, hola Mar, aparte de la, entramos ya en materia, ¿eh? De Sí, la sí, sí, poliéter etercetona de Solvay, en concreto la APC2, sí, ¿se han hecho pruebas con otro tipo de termoplásticos? Véase sí. la poliéter cetona cetona, por ejemplo, u otros. Sí, sí. Ya digo, tanto Airbus Operaciones como ADS abrió una campaña de suministradores y distintos materiales como el PIC, el PEC, el PAEC y se hicieron una campaña grande para determinar cuál sería el material a elegir en los futuros demostradores. Es cierto que en este caso, dentro del proyecto, por eso, como esto ya fue con el proyecto avanzado, y nosotros toda la primera campaña se hizo con el PIC de APC2 a S4 de Solvay, pues nos quedamos con ese material. Porque si no tendríamos que haber vuelto a repetir esa campaña y ya era muy costoso en tiempo y en coste. Entonces, aparte del PIC y el PEC, ¿qué otro material habéis utilizado? Dentro de lo que es FIDAN se han analizado PIC, PEC, PAEC. Vale, perfecto. Bueno, Patricia te comenta también que si podrías comentar, esta Ujú, pregunta igual no puedes comentarla, ujú, pero bueno, ella la hace. sí, Más sí, en detalle, cómo se hace la laminación de la primera capa de la piel, del skin, entre los largueritos. con mucho Porque, cuidado. como bien sabemos, el plástico tiene cero táctil. Sí, 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 con mucho cuidado. Es lo único que te puedo decir. Digamos que las primeras capas es lo más complicado, ¿de acuerdo? El vacío nos ayuda, pero bueno, luego al final tenemos nuestras técnicas para que realmente podamos tener esa primera capa bien posicionada y con unas tolerancias sin gap, sin overlaps, pero bueno, no puedo contar exactamente cuáles son las estrategias de encintado. Bueno, para esto tienen que Mm. venir al siguiente Marcom, ¿no? Bueno, sí, también podría ser. Si nos deja de contarlo, bueno, pues se puede contar en detalle la hoja de ruta, porque bueno, pues eso, lo que es la campaña para el estudio de esa unión por consolidación fue bastante importante y con muchísimas variables. Pero bueno, claro, es algo que no podemos ir a contar al detalle. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué porcentaje de huecos se consigue finalmente con la in situ consolidation? Pues hemos conseguido reducir bastante porque al principio éramos incapaces de bajar del 3%, pero hemos conseguido bajar de ese 2% que hay, digamos, en materiales termoestables, aun teniendo muchos volumen de huecos dentro de cada una de las plies, se ha conseguido disminuir de ese 2%. El control del proceso también ha ayudado bastante y el tener el buen control de los materiales de los rodillos también nos ha ayudado. Vale. Pero eso no implica que hay que mejorar los materiales para poder obtener no el 100% de propiedades si trabajaras con un autoclave, pero sí para incrementar propiedades que se podría hacer. De acuerdo. Rocío, no sé si es Rocío Díaz, pone Rocío Diz. Si no te importa, plantea la pregunta, porfa, en preguntas y respuestas, ¿vale? No sé si no estabas al principio, pero es que si no, luego no nos queda grabado las preguntas, ¿vale? Bueno, Patricia te da te da mucho apoyo y te dice que todo el proyecto es tuyo. No, hombre, aquí hay un equipo muy grande yo creo que somos muchos los que ya también se han ido y han participado en que estemos en el punto en el que estamos como los que seguimos aquí. Vale, de acuerdo.
Una pregunta más general, mientras Rocío escribe su pregunta en la zona de preguntas y respuestas, ¿vale? Sería la siguiente. Con los ratios de fabricación actuales de los que habéis llegado con este proyecto, bueno, pues un poco una pregunta de futuro. ¿Veis aplicable esta tecnología? A corto plazo, a corto, medio, largo plazo. ¿Cómo lo ves, Mar? Con esto realmente, con la velocidad que tenemos ahora, que hemos comentado que vamos a realizar este mostrador, que es 1 metro en minuto, no. Es cierto que los ratios que quiere ADES y Airbus son completamente diferentes, pero sí que por eso está el nuevo cabezal que estamos desarrollando para mejorar esas velocidades de deposición. Y es cierto que hay algunos componentes que no necesitan la consolidación en un único paso y puedes tener la consolidación en 2 pasos con unos ratios de velocidades bastante altos. Entonces, no creo que eso sea el limitante para la fabricación de material compuesto termoplástico. Vale, bueno, te voy a leer la pregunta que está aquí en el chat, porque Rocío pues no la está transcribiendo, entonces te la leo desde aquí, ¿vale? Dice: hola Mar, enhorabuena por el trabajo desarrollado y la presentación. Como punto de mejora de la FP has mencionado sistemas de control de defectos durante la laminación. Y la pregunta es, ¿qué tecnologías o métodos estáis estudiando para ello? No puedo contestar esa pregunta, o sea, si quieres luego se la puedo decir. Tendría que hablar con mis compañeros porque sí que hay proyectos en los que en termostable eso ya se ha intentado aplicar y se aplica, y en termoplástico pues sé que hay proyectos en los que se han lanzado y habría que ver exactamente cuáles son esos medios para hacerlo. Pero no obstante, no es una línea que llevo yo, pero sí que realmente es esencial para sacarle todo el partido a ese tipo de materiales, y sin ningún problema se la contesto vía correo electrónico. Vale, pues como se queda aquí en el aire, si te parece nos la contestas a nosotros y se la contestamos a todo el mundo que ha asistido hoy Perfecto, sí, sí. al webinar junto con tu presentación, que le enviaremos a todos, ¿vale? Esto, bueno, creo que prácticamente todos lo sabéis, todos los que estáis aquí hoy, pero bueno, al final de la ponencia de hoy, Mar nos enviará su ponencia en formato PDF y en principio, pues a final de esta semana, primeros de la siguiente, tendréis esta ponencia, así como el correo de Mar, aunque lo tenéis aquí, el correo de Mar para cualquier pregunta que pueda surgir, etc. De Sandra, bueno, pues te da la enhorabuena por el trabajo y las gracias por la ponencia. Nos saltan aquí que tenemos 2 preguntas, pero son las de Rocío, que finalmente las ha podido transcribir aquí. Muchas gracias, Rocío. De momento no tenemos más preguntas, digo de momento, porque normalmente esto suele ocurrir, que cuando ya nos vamos a marchar aparece alguien con una última pregunta. Entonces normalmente nosotros aprovechamos para invitaros al siguiente webinar. Decir aquí que no tenemos siguiente webinar, ¿vale? Porque en diciembre pues nos vamos todos de vacaciones de Navidad y poner un webinar pues no va muy bien. Entonces hemos decidido que el mes de diciembre, como el mes de agosto, no tiene webinars, ¿vale? Así que no os puedo invitar al siguiente webinar porque todavía estamos planificando los webinars de 2023, pero sí que os invito a que, bueno, pues os hagáis amigos de AEPAC, si no lo sois ya, y os inscribáis en el boletín y así estaréis plenamente informados de todas las actividades que hacemos. Os comunico que a mediados de diciembre, como mucho la última semana antes de vacaciones, tendremos todos los webinars programados del año 2023. Ahora mismo estamos trabajando en ello, ¿vale? Y nada más, de momento no tenemos más preguntas. Hemos dado estos 2 minutos de rollo de os invito al siguiente webinar. Por mi parte, Mar, mira, ¿ves? No es pregunta. No es Gracias, pregunta, bien. Mar, como siempre dejando el listón muy alto. Por supuesto, mira, voy a aprovechar, ya que no tenemos webinar, voy a aprovechar para comentaros que Mar
que es una estupenda ponente. De hecho, es tan buena ponente que es una de nuestras profesoras en el curso de AEMAC que lanzamos, que ya os habrá llegado información, y si no podéis entrar en la página web y podéis bajar la información. Mar habla de estas cosas y muchas más en el curso online de AEMAC, porque es una de nuestras profesoras, ¿vale? Sí, ahí nos vemos en febrero. Ahí nos vemos en febrero. Sí, sí. Bueno, resumiendo, un placer, Mar, como siempre, contar contigo. Muchas gracias. Y, por supuesto, contar con FIDAM, uno de nuestros asociados más activos en esta y en todas las actividades, desde siempre. Por lo tanto, es un placer contar con vosotros y cerrar los webinars AEMAC 2022 contigo y con FIDAM. Muchas gracias por hacernos esa retrospectiva de todo lo que ha trabajado FIDAM en este sentido y en estos materiales termoplásticos, porque es un valor añadido muy interesante para los materiales compuestos en general y desde nuestro posicionamiento, desde España, ¿no? Que, bueno, podemos considerarnos unos de los más adelantados, ¿no? En este tema. Yo, para cerrar, me gustaría que nos hicieras un pequeñito resumen de, bueno, de lo que tú consideras que es más relevante de estos materiales termoplásticos que tanto conoces y en los que tanto has trabajado. Y con eso cerraríamos el webinar. ¿Vale, Mar? Muchas gracias y todo tuyo. Para que nos hagas Muchas gracias. A ver, yo realmente me preguntaron una vez aquí que si realmente creía en ellos y dije, hombre, tengo que creer que es mi trabajo, pero realmente cada vez que trabajas con ellos ves que aunque sea muy complicado, porque te hablas de temperaturas muy altas, creo que tiene unas potenciales muy, muy grandes. Así que no sé si será un futuro muy inmediato, pero creo que en algún momento sí que estarán puestos en grandes estructuras. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Nos vemos en 2023. Pues feliz año. Hasta luego. Feliz año, chao.